Buenas noches, hermanos. Pues espero que hayan tenido una bendecida semana y pues estamos ahorita nuevamente puestos para continuar estudiando la palabra del Señor y todo lo que tiene para nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a ver el capítulo 30 de Segunda de Crónicas y vamos a seguir viendo todo lo que Ezequías realizó para toda la obra del Señor, cómo Él a través de su reinado hizo puras cosas buenas y como se los mencioné en el capítulo anterior, pues vamos a ver 4 capítulos de Él, porque toda la obra que hizo para el Señor, pues el Señor quiere que nosotros la tomemos como ejemplo y es de gran bendición para nuestras vidas. Este Ezequías vimos que hizo puras cosas buenas desde su reinado y dice uno, empezó desde el principio bien y el final también acabó bien. Entonces realmente vemos que este Ezequías se estaba preocupando por su pueblo, pero también se estaba preocupando por los del norte. En este capítulo vamos a ver, hace una invitación Ezequías para que festejaran la Pascua nuevamente el reino del norte. Aunque esta invitación para reunirse y celebrar la fiesta de la Pascua, pues para muchos del norte no fue de agrado, hubo burlas, lo hicieron a un lado, no tomaron en cuenta esa invitación y en este capítulo, pues aquí Ezequías reanuda nuevamente esa festividad que era muy importante para el pueblo de Israel. Y pues, ¿a quién, como dice uno, a quién no le gusta que lo inviten, no? Y más si se trata de una invitación personal que a veces hemos tenido del que va a festejar alguna fiesta, va a conmemorar algo, entonces realmente es grato que se acerque el anfitrión y nos haga una invitación propia. Y uno como invitado pues se siente uno bien, ¿no? Dice uno a veces en la carne pues fui tomado en cuenta, me encuentro gustoso y dice uno a ir a la fiesta pues es para gozo de uno propio, ¿no? Sabe uno que se va uno a divertir, va uno a, pues dice uno lo que prepararon de alimentos, hasta de bebida y todo eso, pero le digo, ¿quién rechaza una invitación en la actualidad, no? Es muy común, ahorita más con lo de la pandemia que se abrió, todo el mundo quiere estar asistiendo a fiestas. Si hay alguna fiestecita, de tanto encierro que hubo, realmente ve uno, ¿no? Ahorita yo lo estoy viendo cuando salgo a trabajar en las graduaciones. No, hombre, es impresionante la cantidad de gente que se está reuniendo para las graduaciones. No habrá dinero, pero para la fiesta sí hay. Entonces, es de gran gozo recibir siempre una invitación. Y aquí, Ezequías va a ser una invitación para también una gran fiesta del Señor. Pero muchos lo rechazaron, como les digo. Pero, pues vayamos a la palabra del Señor y vamos a poner estos momentos en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, Creador del cielo y de la tierra, Padre hermoso, gracias te damos, Señor, porque tú has preparado gran morada para nosotros, has preparado realmente un banquete exquisito siempre para nosotros con tu palabra y sabemos, Señor, que es para bien de nuestras vidas. Sabemos, Señor, que una vez tú te acercaste a invitarnos y gustoso, Señor, la hemos tomado. Permite que nosotros podamos seguir haciendo esa invitación cordial a todos, al que tengamos cerca, Padre. Danos fuerza, Señor. Abre nuestros labios, nuestro pensamiento, para que nosotros podamos pregonar esa gran invitación que tú tienes para cada uno de los que tú has elegido, Padre. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título le puse una invitación abierta. Y
como tema es pregonar esa invitación. Y pues los invito a que abramos nuestras Biblias y vayamos a Segunda de Crónicas 30. Vamos a leer los primeros 4 capítulos, que dice así: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no lo podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y aquí vemos cómo Ezequías realmente empieza a hacer esa invitación, ¿no? Y sabemos que el propósito específico era la de que todo Jerusalén y todo el pueblo de Israel se empezara a celebrar nuevamente la Pascua. Y dice que en el segundo mes, si recordamos, pues la Pascua se venía realizando en el primer mes, pero pues aquí específicamente habla de que no estaban consagrados todos los sacerdotes como para... Y pues a quien le gusta apresurar las cosas, ¿no? Siempre hay que, dice uno, pensarla bien para que las cosas pues salgan bien, ¿no? Y sabemos que la Pascua era conmemorar en los momentos en que Dios salvó al pueblo, ¿no? De Israel, los liberó, pero también era para recordar que había salvado la vida de los primogénitos en Egipto. Y esta celebración pues era un recordatorio de todo eso, ¿no? Por eso es digamos, la celebración principal del pueblo de Israel, que era festejar la Pascua, porque pues sabíamos, Israel había sido liberado, y un pueblo que le gusta la libertad, bueno, a todos nos gusta la libertad, pues de ese modo ellos los festejaban porque Dios les había permitido la libertad de ese pueblo de Egipto que los había tenido oprimidos mucho tiempo. Y entonces dice que fue en el segundo mes, y pues Dios nos hace, dice uno, no es que exactamente se festejara en el primer mes, siempre Dios tiene una previsión, ¿no? ¿Por qué? Porque había bajo circunstancias, la Pascua podía celebrarse un mes después, y esto nos hace mención en la palabra del Señor en Números 9 del 10 y 11. Entonces ahí bien claro el Señor le dijo Noé que podía esperarse un mes para que prepararan, dice uno, bien todo y pudieran salir las cosas. Y realmente Ezequías, aquí también vemos cómo envía al reino del norte para que vinieran a adorar al templo, ¿no? A Dios, con realmente esa actitud que debería de ser como pueblo. Sabemos que el norte había abandonado al Señor, y pues aquí este tipo de actitud que toma Ezequías pues realmente pues nos revela esa grandeza de espíritu que él tenía, ¿no? Porque pues en él no había odio, no había venganza en contra del norte. Recordemos capítulos anteriores que había tenido guerra con sus hermanos, y sin en cambio él decide que eso lo hacía a un lado y los invitaba a festejar la Pascua, que ellos regresaran a los caminos de Dios. Todas esas 12 tribus que Dios había formado, Ezequías, quería que regresaran. Y recordemos que hermanos, que pues una invitación es voluntaria, y el que la recibe, dice uno, de cualquier persona que venga una invitación, pues es de agrado, ¿no? Y muy pocas veces las llegamos a rechazar. Y más, dice uno, si la gorra, el pachangón va a estar bueno, ¿no? Va a estar en grande. Mucha gente te dice, no faltes, que mira, va a estar bien buena la fiesta, invita más. Nosotros tengamos contemplado que inviten a más gente. ¿Y qué hacemos? Dice uno, de a boleto, ¿no? Agarramos y sabemos que va a estar bueno, pues invitamos a más gente. Y creo que como nosotros como creyentes
primero, ya hemos sido invitados a ese reino de Dios, de nuestro Señor. Y estamos gozosos, pero también Él nos hace esta invitación porque es un compromiso que también nosotros tenemos, que nosotros debemos de pregonar esa invitación que Él nos hizo un día. Nosotros ahora nos corresponde invitar, dice uno, a otros. Les pregunto, hermanos, ¿ya hemos hecho esa invitación a otros o nos hemos quedado callados? Porque si es así, pues el Señor está esperando que tú invites a más. Quiere tener una fiesta con bastantes invitados. Entonces, pues, por eso es que es una invitación abierta. No hay límite. Puedes, dice uno, invitar a todo el que quiera uno. Y bueno, hermanos, pues continuemos en las instrucciones del Señor. Ahora vayamos a Crónicas 5 y 6. Y dice la palabra del Señor: y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Y dice uno, pregón, ¿no? Pues dice uno, ¿qué significa el pregón? Yo también tenía, dice uno, para definir bien la palabra. Dice, es una promulgación o publicación que es en voz alta, que se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. Y también hay una segunda, dice, discurso elogioso en el que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar de ella. Pues realmente aquí Ezequías, ¿no?, se estaba haciendo público que se llevara en cartas personalmente y pregonar esas cartas por todo lado, ¿no? Y era, pues dice uno, Ezequías tomó primeramente el tiempo para estar haciendo las cartas formales que servirían de invitación. Dice uno por correos, pues dice uno, a veces imagina uno un correo, ¿no? Aquí llega uno y se manda vía aérea o vía terrestre. Aquí era vía terrestre, eran corredores, como dicen, que llevaban personalmente la carta a determinado lugar. Y eso era que estaba haciendo el rey de Ezequías, ¿no? Tomó, y esta invitación, dice uno, era para todo el pueblo de Israel, no únicamente para los de Judá, como se los dije, sino que también era para todo el pueblo del norte. Aunque sabemos que se iba a recibir negativas y burlas de parte de ellos, pero por Ezequías, dice uno, no quedó. Él iba a hacer esa invitación personalizada de él, ¿no? Y viendo aquí el gran ejemplo de aquí de Ezequías, ¿no?, que a veces no les ha pasado cuando invitan a asistir a, o nos invitan a asistir por parte de la función, como se los mencionaba, que va a estar muy buena la fiesta, que invitemos a más personas, y creo que no se nos dice dos veces. Siempre tratamos de cuando se trata de invitación, lo hacemos primeramente. Y ahora, con este ejemplo, yo les pregunto, hermanos, ¿qué ha hecho o qué has hecho, hermano, con la palabra del Señor? ¿Has hecho lo mismo de esa invitación que el Señor nos pide? ¿La has pregonado o te has quedado callado? Recuerda que el Señor está esperando a que invites a ese gran festín que tiene para todos aquellos. Nosotros ya somos invitados, dice uno, ya tenemos esa invitación, hemos ido, dice uno, a aquella fiesta grande que el Señor tiene preparada para nosotros, y lo vemos en su palabra acá. Es un festín para nuestras vidas el poder asistir al templo y poder escuchar su palabra. Y aquí Ezequías estaba invitando a todos.
No había excepción de personas. Y esto nos lo reafirma también en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en Lucas 14:13, donde dice que cuando se ofrezca un banquete, dice, llama a pobres, a mancos, cojos y a ciegos. Entonces, recordemos, hermanos, que no debemos de hacer excepción de personas, que están invitados cualquier persona que lo desee. Como yo se los mencioné, la invitación es voluntaria, la puedes aceptar o no la puedes aceptar. La persona que la reciba ya será por voluntad propia. Pero busquemos nosotros hacer esa invitación, pregonemos esa invitación. Y continuamos, vayamos ahora a la palabra del Señor, donde vamos a leer los otros 3 capítulos, del 7 al 9, donde dice la palabra del Señor: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Y aquí dice, ¿no? Pues empieza a mencionar, hace un recordatorio del por qué el Señor a veces dice uno ha sido mano dura con su pueblo, porque lo dejaron hombres necios. Pero dice aquí Ezequías, le pide que no endurezcan el corazón como lo hicieron tus antepasados. Y es que ellos podían verlo, dice uno, en carne propia, ¿no? Las consecuencias que les acarreó por haberse alejado de Dios. Y sabía de todo el dolor que había sufrido el pueblo de Israel porque se habían alejado. Y sabían de todos los pecados, que eso fue lo que los alejó del Señor. Pero también sabemos que cuando Dios tiene una mano castigadora, si tú te regresas a Él, se convertiría en una mano reparadora, ¿sí o no? Porque te alejas, dice uno, te va mal y haces esto, porque Dios lo está permitiendo. Pero si tú regresas arrepentido al Señor, Él te va a restaurar nuevamente, te va a reparar, dice uno comúnmente, ¿no? Como en los carritos que a veces les daban a sus hijos algún juguete. A veces sin querer lo rompían y ahí estaba uno como padre tratándoles de arreglar el juguete para que pudieran seguir gozándose de ese juguete. Y aquí Ezequías les habla bien claro, ¿no? Sabía de los atributos que el Señor tiene, como ese ser hermoso, grandioso y perdonador que es nuestro Dios, ¿no? Si ellos se arrepentían y regresaban a Él, había 2 grandes promesas que les hizo saber a su pueblo: que sus hijos serían tratados bien por sus captores y que se regresarían, que no iban a morir ahí con sus captores, sino que iban a regresar. Entonces era la promesa que el Señor les estaba dando, dice uno, esa garantía de que volviesen y Él los iba a restaurar. Él iba a ver que todo su pueblo arrepentido regresara. Pero para ello tenía que, dice uno, aceptar esa invitación que Ezequiel le había hecho y que por medio de Dios se los estaba dando a conocer a Ezequiel. Entonces, ¿qué esperamos nosotros, hermanos, si es que hemos salido del camino recto? Sabemos que no nos va bien. Entonces busquemos el que nos vaya bien, regresando al Señor si es que hay algún hermano desviado.
Y continuemos con la palabra del Señor. Ahora vamos a leer los 3 últimos capítulos de esta primera parte de Crónicas, que dice así la palabra del Señor. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y aquí Ezequías dice, ¿no? Pues envió cartas, dice, con los corredores a esa invitación y a esos pocos, ¿no? A ese remanente que había quedado y de los que él invitó para ir a la Pascua, como lo vimos al principio. Y también si recordamos lo que nos dice en el capítulo 1, ¿no? También que no lo recibieron, lo tomaron con desdén, hubo burlas y podemos tomar un ejemplo de esto y que no se nos debe de sentir extraño a nosotros como cristianos que le servimos a Dios realmente, que podamos recibir esas burlas por parte de la gente a la que se les predica o se les pregona o se les invita, porque sabemos que el promover la palabra del Señor a mucha gente pasa como este pueblo del norte. Lo reciben con burlas, con desdén, se hacen de oídos sordos. ¿Por qué? Porque no les gusta. Sabemos que este mundo caído les encanta a la gente el pecado. Dice, es un dulce gustoso a su paladar. Ellos creen disfrutar de esos placeres que en realidad los están llevando a un pecado tras pecado. Y ellos se gozan más, quieren tener un gozo permanente que a un gozo eterno. Es por eso que no nos debe caer de extraño que cuando nosotros prediquemos la palabra, la pregonemos, recibamos lo mismo, ¿no? De respuestas, burlas, ignorancia, o que nos ignoren, que nos tomen, dice uno a veces nos toman de a locos, porque queremos llevarles, transmitirles la verdad y ellos no la aceptan. Son felices viviendo en el pecado. Cuando se pregona la palabra, pues queremos hacer como esto que hizo Ezequías, ¿no? Quiere uno hacer una renovación espiritual en la persona, que conozcan del Señor y pues realmente no quieren tener un crecimiento espiritual. Ellos quieren siempre tener un gozo carnal, mas no un gozo espiritual. Y les hago otra pregunta, hermano. ¿Estamos preparados para ser ridiculizados debido a nuestra fe? Porque eso lo hemos hablado ahora en los estudios de los domingos temprano. Recuerdan que el hermano, no nos debemos de sentir apenados o que quedemos en ridículo por transmitir la palabra del Señor. Realmente nosotros, si leemos la palabra del Señor, nos menciona que muchos no la aceptaron y han sido no nada más burlados, ¿no? Sino también han sido golpeados, han sido muertos, han perdido la vida por predicar la palabra del Señor. Entonces, pues, no nos debe de dar temor, ¿no? Sabemos que el hombre no acepta ser ridiculizado. Realmente ese es uno de los temores que más tenemos como seres humanos, ¿no? Que quedemos en mal y no sepamos qué hacer. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos da esa fortaleza
Y cuando surja algo así, hermanos, a nuestro paso, pues no vacilemos, mantengámonos firmes en nuestra fe, que realmente qué es lo que nos importa, como lo hizo Ezequías. Y Dios los va a honrar, hermanos, o nos va a honrar, porque estoy incluido en eso. Entonces, pues debemos de mantenernos firmes, no debemos... Aquí dice que la mayoría de la gente fue invitada por los mensajeros a la Pascua, ¿no? Despreciaron la invitación, otros la aceptaron. Y eso es lo que vemos. A veces, aunque dice uno, hablando de porcentajes, pues es mucho mayor el porcentaje que no la acepta. Estamos hablando a veces de un 100%, un 2% lo llega a aceptar. Dice uno, es mínimo. Pero dice uno, es de gran gozo ese 2% que lo haya aceptado. Y es que sabemos que en nuestros esfuerzos para hablar de Dios realmente a otras personas, pues a menudo, ¿qué pasa? Se enfrenta uno, como les vengo diciendo, a situaciones similares. Muchos van a aceptar, otros no, y pues realmente aceptar a Cristo, mucha gente está dejando de creer hoy en la actualidad de Dios. A veces, aunque nosotros intentamos, y principalmente, pues dice uno, les hablamos principalmente a nuestros seres queridos, ¿no? Los más allegados, porque nos preocupa el día de mañana que pueda pasar, no con su vida terrenal, porque sabemos que todos vamos a morir, sino con su vida espiritual. No queremos que ellos mueran, ¿no? Ellos no lo conocen, a nosotros nos corresponde hacer esa invitación, y el que va a convencerlos, dice uno, no va a ser uno, va a ser la palabra de Dios, va a ser su Espíritu de Dios, y entonces pues el Espíritu del Señor es el que los va a convencer. A veces caemos nosotros en el error de que nosotros queremos convencerlos, quisiéramos tener una fuerza tan fuerte que poderlos doblegar y que dijeran que sí, ¿no? A todo aquel que le hablamos. Pero no va a ser así, hermanos. Creo que a veces, entre más luchemos por nuestras propias fuerzas, menos se logra. Entonces, esto le corresponde a Dios, a su Espíritu. Él va a hacer la tarea y las acciones para que ellos crean y realmente van a conocer lo hermoso que es esta invitación. Amén. Entonces, pues, la próxima semana estaremos viendo esta segunda parte de Ezequías y le digo, es de gran bendición esta vida de Ezequías. Y pues, como conclusión, ¿no? No seamos egoístas. Le digo, así como una vez nos invitaron a nosotros y nos hicimos de esas invitaciones, de esas promesas que nuestro Dios nos dé, gocémonos también de esas invitaciones y las pasemos a las siguientes. Amén. Y sí, hermanos, pues les digo, gocémonos juntos con esas grandes bendiciones, ¿no? Hagamos partícipes a todas las personas que tengamos a nuestro alrededor y recibamos esas grandes bendiciones que ya nosotros tenemos, también que ellos se gocen en ellas. Amén, hermanos, y pues vamos a terminar con este estudio con una oración. Señor, grande eres, Padre, y gracias por habernos permitido, Señor, tener estos momentos en comunión contigo. Gracias por mostrarnos, Señor, cuál es la tarea que tenemos nosotros. Que nosotros también como invitados, gracias, podemos nosotros invitar a todo el que queramos. Que, Señor, que tú vas a hacer la obra y no nosotros. Que nosotros nada más pongamos nuestro cuerpo en nuestra boca, Señor, ese corazón alegre que tengamos para transmitir tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, los invito a que mañana nos veamos allá en el templo a las 10 de la mañana. Lleguen puntuales. Amén.